el usurero. Tenemos que ir a una pausa, Juan Francisco. Ustedes no se muevan de ahí, que seguimos aquí en esta conversación tan amena, tan interesante y a veces llegando a los puntos. Poniendo el dedo en la llaga a veces. Poniendo el dedo en la llaga. Vamos a la pausa, señor director. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Dominicano, dominicana, los días 28, 29 y 30 del mes de julio. República Dominicana es anfitriona del 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Un evento internacional de gran trascendencia. Por la integración, la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y esperamos que tú estés presente, porque en este evento van a participar delegaciones de todos los pueblos que integran el continente latino-caribeño, pero además de Estados Unidos y de Canadá. Puerto Rico es coanfitrión. Es un debate importante de la trascendencia de la solidaridad con un pueblo que ha mantenido durante más de 50 años enfrentada a una política de agresión de la potencia más poderosa de la tierra. 28, 29 y 30 de julio en la Universidad Autónoma. Te esperamos. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. La desigualdad entre los seres humanos en la República Dominicana, el tema de la pobreza, el tema de la riqueza. En República Dominicana hay 265 fortunas de más de 30 billones de pesos. Y esas 265 fortunas o familias acaparan el 49% del PIB de la República Dominicana. Sencillamente estamos en una sociedad de desiguales. Pero ¿qué desigualdad? Una extrema minoría lo tiene todo y una inmensa mayoría no tiene nada. Y entonces lo que era la clase media en la República Dominicana, que era una clase media amplia, ancha, grande, se ha ido estrechando, porque entonces hay una concentración de la riqueza por un lado y hay una expansión de la pobreza. Es decir, los pobres se multiplican, los pobres crecen en número. Gente que estaba en clase media se ha proletarizado. Una buena parte de los profesionales nos hemos proletarizado en este país. Es decir, cada día se nos hace más difícil sobrellevar la carga del alto costo de la vida y los ingresos en términos reales siguen disminuyendo. Para el año 1998, mi salario real era 2 veces el nivel de ingreso que yo tengo hoy, llevándolo a dólares de aquel momento y a dólares de este momento. Entonces, estamos en un momento sumamente difícil en la República. Sumamente difícil. Los ricos concentran más riqueza. Los pobres agregan más pobreza.
los pobres se expanden, los pobres crecen. Y los ricos han aumentado en algunos, porque antes eran 20 familias las que tenían el 80% de la riqueza del país. 20 no, 44 familias. Pero hoy, por supuesto, lo que ha pasado del 96 para acá, que hay una clase política que se ha enriquecido, lleva este número de 44 a 265. Pero siguen siendo pocos los ricos. Ojalá y todos fuéramos ricos, o que el número de ricos llegara a 2 o 3 miles de personas, a 8, 10, 15 mil personas, pero que los pobres fueran a ensanchar la clase media. Una sociedad democrática se sustenta sobre todo en la fortaleza de la clase media, en tener una gran clase media y tener el menor número de pobres posible, aunque hayan ricos, pero que las grandes mayorías pertenezcan a la clase media, es decir, a los que pueden comer, tener un techo, tener un transporte, tener salud, tener derecho a la educación, tener derecho a la recreación y no vivir con la angustia de la necesidad a cuesta. Naturalmente, entonces, una democracia, además de esa parte económica, se fundamenta en tener instituciones que funcionen de acuerdo a las normas establecidas y conocidas por todos y por todas. Sin esos elementos no es posible hablar de democracia en una sociedad donde los derechos civiles, políticos, ciudadanos, el derecho a la vida estén garantizados. Que a un ciudadano no aparezcan 4 policías y le den una golpiza o le peguen un blow en la cabeza. No. Así no se construye la democracia. Así no vamos camino al progreso. Pero además, una democracia tiene un pilar importante, que es que el poder político legítimamente constituido defienda los intereses, los recursos y el buen nombre de la patria, de la nación, del pueblo, del territorio. Defienda los símbolos que identifican, que le dan identidad a ese pueblo, a esa nación, frente a cualquier poder extraño. Ejercer la soberanía. Sin esos elementos no es posible hablar de una sociedad democrática. Entonces, ¿de qué democracia podemos hablar en la República Dominicana? Con una debilidad institucional tan marcada como la que tenemos. Por eso pasa el desorden en un proceso electoral, o el desorden en la justicia, que según la policía, un ciudadano que tiene 8 o 10 fichas por un tipo de delito sigue en la calle. Cada vez que la policía agarra a un ciudadano como delincuente o supuesto delincuente, dice que tiene 5, 8, 10, 12 fichas. ¿Cómo es posible? ¿Eso qué refleja? Una debilidad institucional, o en la justicia o en la propia policía, o en las dos, o en una de las dos. Porque de otra manera no se explica. O sea, así no se puede hablar de democracia. Ahí vimos un ser humano, un ciudadano, que muere en la puerta de la emergencia de un hospital. Muere en la puerta de la emergencia de un hospital. ¿No se conduele el médico de la situación? ¿O es producto de la carencia del centro médico? Cual que sea, es reflejo de una debilidad institucional. Y entonces, en esas condiciones, ¿cómo hablar de democracia? ¿Cómo hablar de desarrollo? ¿Cómo hablar de sostenibilidad? ¿Cómo hablar de progreso? Que un ser humano muera en la puerta de un centro médico, de la emergencia de un centro médico, no es posible, por Dios. No es posible. Estas cosas no pasan en una sociedad que se respeta. Eso de que un paciente muere en la puerta de emergencia por falta de asistencia no ocurre en Cuba, pero tampoco ocurre en Estados Unidos. Porque esto de garantizar estos derechos no tiene que ser exclusivo de un sistema socialista o comunista. También lo puede ser en un sistema capitalista que tenga institucionalidad. Eso en Estados Unidos no ocurre, pero tampoco ocurriría en Cuba. Aquí, con esta debilidad que tenemos, cualquier cosa puede pasar.
Entonces, estas son cosas muy graves. Una sociedad marcada por la concentración de la riqueza en pocas manos y una pobreza que se va multiplicando, que se va acrecentando. Y entonces, ¿qué ocurre? Los ricos de la República Dominicana, empresarios incluidos, y la clase política que nos gobierna, no tienen la visión de entender que están empujando a la construcción de un ejército rebelde, revolucionario, que lo va a reventar a todos, porque va a llegar un momento en que la vida se le hace insostenible. Yo he dicho, citando a los clásicos, que el proletariado, o los pobres muy pobres, pobres de solemnidad, no tienen nada que perder en un momento de una ruptura social, política e institucional, que no sea las cadenas que lo atan a la pobreza, a la miseria. Y eso hay que evitarlo, porque ese nivel de confrontación no conviene a la sociedad toda, porque vamos rumbo a la destrucción de la riqueza, de un patrimonio material que es de uso colectivo de la sociedad. Cuando hay procesos revolucionarios violentos, hay destrucción de las riquezas materiales y después eso cuesta años reconstruirlo. Y con eso no se gana nada. Entonces, los que gobiernan, empresarios y políticos, deben tener un mínimo de conciencia y de humanismo que los lleve a desconcentrar riqueza. 265 fortunas tienen el 49% del Producto Interno Bruto de la República. Tienen toda la riqueza. Pero de esos 265, es posible que 30 o 40 tengan más de la mitad de la riqueza del país. Y así no puede ser. Señor director, vamos a una brevísima pausa y retornamos con estos comentarios de Patria. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. De la concentración de la riqueza. No solo pasa aquí, pasa en América Latina, en los países donde predomina una política neoliberal. Según el reporte de ultrariqueza del 2014, en Latinoamérica y el Caribe hay 14.805 multimillonarios que su riqueza equivale al dinero necesario para eliminar la pobreza monetaria de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Es decir, 14.800 personas tienen una acumulación de dinero suficiente para resolver la pobreza, la miseria, el hambre de los países de América Latina en su conjunto. ¿Cómo se acumula una fortuna? Los clásicos lo plantearon en su teoría de la acumulación originaria. El robo de fondos públicos, la acumulación de riquezas vía el Estado, la corrupción, propiedades, los negocios que extorsionan, los banqueros, por ejemplo, el narcotráfico, que es la última modalidad de la acumulación de riqueza,
Y qué manera de acumular, que ahora con 4 años presos en Estados Unidos, implican a 3 o 4, y mencionan nombres de 2 o 3 generales, o de 2 políticos, y ya van para su casa, y su fortuna queda lavada. Sencillamente lo que estamos viviendo no es un paraíso. Estamos viviendo parte del infierno. Y entonces, del infierno hay que salir. ¿Y cómo se sale del infierno? A sangre y fuego se sale del infierno. No es de otra manera. No es de otra manera. ¿O es que los ricos de este país y de América Latina no recuerdan cómo se salió de la esclavitud? O lo que pasó con los franceses en Haití, que los quemaron vivos. O lo que pasó en Cuba, con los españoles que se resistieron a reconocer la soberanía de ese pueblo y lo querían mantener sojuzgado como colonia. Fue a sangre y fuego. Y si no, vean las hazañas de Máximo Gómez, cómo volaban la cabeza. O lo que pasa en Puerto Rico, que Estados Unidos lo quiere mantener en un estatus colonial inconcebible. Inconcebible. Pero bueno, el país no anda bien. Dice el periódico que los policías temían patrullar en barrios de Santiago que no podían entrar allí. Temor por su vida. Hemos llegado a niveles alarmantes de la delincuencia. Por esa delincuencia de los barrios, de los sectores más pobres, ¿quién la empuja? La empujan los que están arriba. Porque para los de arriba no hay cárcel. Ellos pueden robar, ellos pueden delinquir y contra ellos no hay cárcel. Porque los jueces y los fiscales responden a ellos. Decía Juan Francisco que es muy difícil que una persona, en el caso de Jenny Berenice Reynoso, pudiera encauzar o encartar a la persona que la designó en el puesto. Porque los políticos son los que nombran. Por eso tenían su junta, su Corte Constitucional, su Suprema Corte de Justicia, su Cámara de Cuentos. Y cuando hay que apretar, la soga, decían en Dajabón, siempre rompe por lo más delgado. Siempre rompe por lo más delgado. Cuando hay que buscar un chivo expiatorio, te pueden agarrar un alcalde de un pueblo, pero te van a atrapar al alcalde de la gran ciudad de Santo Domingo. No, jamás. Te van a atrapar a un presidente del Senado o de la Cámara de Diputados. No, jamás. Pueden buscar un chivo expiatorio que metió la pata groseramente. El caso del Chino de la Vega. Hay aquel diputado que traficaba con chinos por Haití durante el gobierno de Hipólito. Pero aún así volvió a ser diputado, lo volvieron a elegir. Porque tenemos una sociedad que opera en base al clientelismo político. ¿Producto de qué? De la miseria, de la necesidad. Es que a los políticos les conviene tener al pueblo sojuzgado en la miseria para cada 4 años ir con 500 pesos, con 1000 pesos y tener tarjeta de solidaridad, tarjeta bono luz y todo ese tipo de cosas para mantener a la gente obligada a su partido político, a su candidatura. Pero por Dios, así no hay desarrollo en un país. Así no se puede hablar de igualdad. Mientras tanto la riqueza se sigue acumulando en pocas manos. Es lo que pasa con la propiedad agraria en la República Dominicana. En los primeros estudios de la década del 70 y los 80, 20 millones de tareas de tierra estaban apenas en manos de 216 personas. Y el panorama agrario en el país, en términos de esa estructura latifundista, no ha cambiado. No ha cambiado, a pesar de 55 años de reforma agraria. La reforma agraria que conocemos fracasó. Y ya no hay tierra que repartir. Ahora la están privatizando porque le están dando títulos para que le puedan vender. Y vuelve la reconcentración de la tierra en pocas manos. Porque un agricultor que no la puede trabajar, que no tiene incentivo, le dan el título que hace venderla. ¿Quién la va a comprar? Un Dominican York o el que queda cerca, que la puede comprar porque tiene una finca. Una finca porque consiguió los cuartos que ya el Estado, la corrupción o el narcotráfico, tiene dinero, entonces la compra. Y así se va reconcentrando la riqueza en pocas manos. Y esa no es la democracia. La democracia se sustenta en una gran clase media. Ojalá todos los habitantes del país fuéramos clase media. Aunque hayan 5 o 10 tutumpotes. Pero que la gran mayoría de todo el pueblo fuera clase media. Y cuando digo clase media, es el derecho a vivir con ingresos adecuados para hacer frente a las necesidades cotidianas.
Y una gran clase media va a obligar a que los servicios de salud, de educación, funcionen. Porque podrá pagarlo. O tendrá un nivel de conciencia porque estudian, leen, o porque no tienen la urgencia de la necesidad material que tienen los pobres muy pobres de doblegarse a un político. Entonces podrán exigir. Y al exigir, la democracia puede funcionar. Pero no es lo que tenemos en la República Dominicana. Es lo que pasa con Haití. La extrema pobreza y el desorden permanente y la falta de institucionalidad, porque a los políticos les conviene eso. Hay que ir a Petionville, Haití, donde está esa clase política gobernante y empresarial. ¿Pero empresarial de dónde? Porque fueron corruptos cuando tuvieron una posición pública, como han hecho aquí y como hacen en toda América Latina. Estos políticos, iba a decir perversos, pero yo no debo decir esa palabra, porque es una palabra muy fuerte. No debo decir que muchos de esos políticos que se encaraman en el palo son perversos. Permiten hacer y ellos hacen cosas para de la nada convertirse en empresarios. Y así no se construye la democracia. Bueno, llegamos al final. Ya don Pedro me hace señas y Natanael también. A ustedes por estar con nosotros, muchas gracias, muchas bendiciones. Mañana esperen aquí a la Pelirroja, a Jordania Ureña y a don Jaime Meléndez, que van a estar aquí en Voz para el Cambio con ustedes. Muchas bendiciones para todos y recuerden que las lluvias siguen, pero las presas tienen agua. Hasta mañana. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de sus productores. Telecanal no se hace responsable.